El foro organizado por Diálogo Interamericano, una institución que busca fomentar la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe, puso sobre la mesa nuevamente el debate sobre el empleo de la fuerza letal en las protestas, un tema que venía siendo minimizado en el país. En el panel participaron el nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, Gustavo Adrianzen, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, el director de Human Rights Watch, César Muñoz, el exministro de Economía del Perú, Luis Miguel Castilla, y el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico, Alberto Vergara. El gobierno de Boluarte es la barbarie, está trabajando para derruir tres componentes básicos de la convivencia civilizada: el Estado de Derecho, la democracia y una relación con la sociedad fundada en el respeto. La presidencia de Boluarte no va a dejar un país dividido, no, va a dejar un país roto. Las declaraciones de Alberto Vergara iniciaron el debate que vendría en los siguientes minutos. Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía del Perú, señaló que discrepaba con todo lo que el politólogo había mencionado. Yo discrepo de esta visión bastante sesgada que se ha descrito un país que parecía que está al borde del precipicio de la guerra civil. Sí, ha habido escenas que son propias de un escenario de guerra civil. Hemos visto cómo se ha incendiado la casa de un congresista, hemos visto a un policía muerto, al parecer incendiado, hemos visto cómo las Fuerzas Armadas disparaban a diestra y siniestra en las ciudades de la Sierra del Perú. Vergara finalizó su respuesta criticando a las élites peruanas por su poco cuestionamiento sobre la barbarie que ocurrió en el país. ¿Por qué a nuestras élites lo que ocurre en el Perú no le parece la barbarie? A lo que Castilla respondió que barbarie también significan los actos de vandalismo que existieron por parte de algunos manifestantes durante las protestas. Hasta hace muy poco el aeropuerto de Juliaca, en Puno, que es un centro netamente comercial del sur del país, ha estado cerrado por los actos de, no creo que haya sido de las propias Fuerzas Armadas o la policía, ha sido actos de vandalismo. En la misma línea de Castilla, el hoy embajador de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzen, respondió a Vergara diciendo que sus declaraciones sonaban como el fin del mundo y que no es algo que creen la mayoría de los peruanos. Yo no podría pasar por alto lo que ha dicho el señor Vergara. Me suena a fin del mundo y en realidad no es esta la percepción que yo tengo y no es la percepción que yo creo que tienen la mayoría de los peruanos. Según Adrianzen, los informes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos legitiman el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en el ámbito internacional. Afirman en los informes que este golpe de Estado se produjo, que la vacancia constitucional se produjo y que la sucesión constitucional en favor de la señora Dina Boluarte le dan al gobierno de la señora Boluarte la legitimidad que hoy día merece en la esfera internacional. El embajador trajo a colación el origen de las manifestaciones y volvió a señalar algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había calificado como estigmatizante y racista. Juliaca y Lave. ¿Saben qué pasa en Juliaca? Está la mina de oro ilegal más grande del Perú, La Rinconada, contrata ilegal. Sigo en el mapa. Chala, en Arequipa, minería ilegal de oro y trata de personas. Continúo. Pichanaki, en el Braen, narcotráfico y terrorismo. Continúo. Chao, Virú, las alturas de la libertad, minería ilegal. Pero es una coincidencia extraña que yo quiero revelar aquí. Tanto el portavoz de Human Rights Watch como la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron los comentarios de Castilla y Adrianzen y reiteraron una de las principales conclusiones de sus informes finales, que en el Perú hubo una masacre extrajudicial. Para el embajador, una masacre solo significa en el Perú lo que el grupo terrorista Sendero Luminoso perpetró en la época del conflicto armado interno. No necesitamos la tutoría de ningún organismo internacional para que nuestras instituciones hagan su tarea. Nosotros no podemos aceptar nada parecido, porque en la conciencia colectiva en el Perú están desde los años 80, las masacres de Sendero Luminoso. Ambas organizaciones volvieron a confrontar a Adrianzen. El vocero de Human Rights Watch enfatizó en dejar de pintar las protestas como complots de intereses políticos y criminales. Hay que reconocer que existe. El discurso de estigmatización no ayuda en nada. Hay que reconocer que eso existe. En el último bloque del debate, Luis Miguel Castilla señaló lo siguiente en referencia a la discusión sobre la definición de lo sucedido en el país. En lugar de perder el tiempo, en mi criterio, en discusiones disruptivas, yo creo que hay que plantear
con pragmatismo y eficacia cómo mejorar. Quien la apoya de manera más entusiasta son los 2 más retrógrados de cada 10 ricos en el Perú. Alberto Vergara finalizó el debate reafirmando que lo que se vive en el Perú es una barbarie y que las élites económicas deben empezar a escuchar a todos, porque la solución para los constantes conflictos en el Perú es la rearticulación de los desaparecidos sectores democráticos en el país. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.